Bueno, uno de los temas que en esta semana ha llamado mucho la atención sigue siendo el tema eléctrico con los apagones, que la población sigue irritada por la tanda de apagones. Y también junto con eso vemos una declaración que podemos mostrar aquí de la prensa de esta semana, donde los comerciantes, sobre todo los comerciantes detallistas, denuncian que las pérdidas de sus negocios andan alrededor del 30%, que han caído las pérdidas en su negocio, o sea, las ventas han caído. Es decir, vamos a decir que las ventas han caído más de un 30% y ellos hablan que eso es por el tema de los apagones. Fíjese cómo ya un sector tan importante como los detallistas comienza a denunciar ya las consecuencias del colapso del sector eléctrico que se traduce en apagones. Pero también en esta semana aparece un dato importante. Son las barcazas que han llegado a Asua para el gobierno tenerlo como una respuesta de generación eléctrica. Y con esa barcaza, una de las informaciones que podemos ver también aquí en su pantalla es de que ahora se va a solicitar a medio ambiente como el permiso medioambiental. Y uno se pregunta sobre esta situación de la barcaza. ¿Se irán a hacer vistas públicas con los moradores de por ahí para ver qué opinan sobre la instalación de esa barcaza? ¿Por qué esa barcaza llegaron de madrugada a Asua? Pero además llama la atención que cómo es posible que esa barcaza llegaran ya en el momento que se emite un decreto que nosotros hemos llamado el decreto de mano suelta, para que el sector eléctrico o los funcionarios del sector eléctrico hagan lo que ellos entiendan. Llama la atención que ese decreto se emite e inmediatamente en la madrugada del otro día llega la barcaza a Asua. Como que da la señal de que el negocio estaba hecho con la barcaza y entonces se emitió el decreto después. Y toda esta pregunta una se la hace sobre el tema de la barcaza porque estamos hablando de un negocio, el negocio eléctrico. ¿Quiénes son los dueños de esa barcaza? ¿Quién es el que está haciendo el negocio de esa barcaza? Que se está hablando de una solución, vamos a decir, o un aporte a la solución del problema eléctrico, que hay técnicos que dicen que eso no resuelve el problema ni lo va a resolver el problema. Aquí hay serio cuestionamiento. Un gobierno que habla de transparencia y de la necesidad de manejar los recursos con pulcritud. Llama la atención que entonces se emita un decreto donde se le deja mano suelta al equipo que dirige el sector eléctrico para comprar, hacer y hacer sin controles. Una gran contradicción. Pero además, ese decreto que declara en estado de emergencia el sector eléctrico es una evidencia clara de admitir que fracasó el sector eléctrico. Entonces yo me pregunto, a ese equipo que encabeza el señor César Marrancini, que ha llevado a que el sector eléctrico constituya un fracaso en el día de hoy, entonces a ese mismo equipo se le premia para que ahora actúe a mano suelta. ¿Y qué es lo que está pasando en el gobierno? Y es que no es posible destituir a esa gente. O sea, ellos fracasan y entonces se le premia con un decreto para que puedan manejar el sector eléctrico sin control en un gobierno que habla de transparencia. Realmente estas son informaciones que a cualquiera espantan. O sea, el sector eléctrico ha fracasado y los técnicos que conocen del sector eléctrico lo que dicen es que los 5 años que hemos pasado y que se constituyen en el fracaso del sector eléctrico, no esperemos solución al problema ni a corto ni a mediano plazo, porque lo que no se hizo en esos 5 años no se va a resolver este año ni el que viene. Ahora, lo que llama la atención es cómo es posible que ese equipo de funcionarios que ha sido el que ha fracasado en el sector eléctrico, ahora el presidente de la República emite un decreto para darle mano suelta en el manejo del sector eléctrico. Sin lugar a dudas, y yo lo sigo reiterando, que el problema del sector eléctrico no es ni de tecnología, no es ni de técnica, no es de gerencia,
no es de no saber lo que hay que hacer. Aquí todo se sabe lo que hay que hacer en el sector eléctrico y además nada hay que inventarlo. El gran problema del sector eléctrico, que va a seguir así, es porque ese es un problema que se está manejando con gente que tienen que ver con los intereses económicos de los grupos económicos que manejan el sector eléctrico. Mientras el sector eléctrico esté en manos de representantes de algunos sectores privados que manejan el negocio eléctrico, aquí no tendremos solución en beneficio del pueblo en el área eléctrica, para que lo tengamos claro. Aquí no estamos inventando nada de qué es lo que hay que hacer para generación, qué es lo que hay que hacer en la distribución, ni qué es lo que hay que hacer en la transmisión. Todo está claro, todo se sabe, todo está estudiado. El problema está en el conflicto de intereses que tenemos con quienes dirigen el sector eléctrico, que responden más al sector privado y a ciertos grupos económicos del negocio eléctrico que al pueblo dominicano. Y eso lo sabe el presidente de la República. Y esa es la razón por la que no destituye a quienes están dirigiendo ahí. Y el presidente tiene que decidir si gobierna para la mayoría del pueblo dominicano o gobierna para esos grupos económicos. No vengan con teoría ni con explicaciones técnicas. El problema no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el conflicto de intereses económicos que hay en el sector eléctrico. Lamentablemente, la barcaza es un negocio. La distribuidora es negocio. La generación es negocio. Y en medio de esa situación, quien está pagando los platos rotos es el pueblo dominicano y sobre todo el pueblo más humilde. Mire ya cómo hablan los comerciantes de las ventas, como le han bajado. Pero a todo esto que estamos hablando, viene un elemento nuevo que sí mueve a preocupación. El pueblo con apagones más frecuentes y con una tarifa eléctrica cada vez más alta o con una factura eléctrica o como dice la gente, que le llega la luz más caro todos los días. En medio de esa situación, lo que sí preocupa es una recomendación que da el Fondo Monetario Internacional en su informe al gobierno dominicano. Y es que habla, es una de las recomendaciones, dice, de ajustes de tarifa técnica en el sector eléctrico. Eso está muy bonito, como lo dicen ellos. Ajuste de la tarifa, ajuste de la parte eléctrica. Eso quiere decir aumento de la tarifa eléctrica. Y lo está planteando como un aumento progresivo que vaya siendo escalonado. Y eso en este momento eso no es posible. Y eso sería un detonante peligroso para la estabilidad social de la República Dominicana. Al presidente que tenga cuidado que lo convenzan de eso. Ya yo había denunciado que tenía información de que en el Consejo Unificado de las Distribuidoras se estaba hablando de aumentar la tarifa eléctrica. Y ahora viene el Fondo Monetario con esa recomendación y a mí me preocupa que el Fondo Monetario esté creando las condiciones para que eso se pueda hacer en el Consejo Unificado de la Distribuidora. Cuidado con eso, que ahora mismo este país no está en condiciones de una decisión de ese tipo. Y a mí me preocupa que el Fondo Monetario en su informe viene con ese tema, que lo pone muy bonito, de que tarifa técnica, que la gente no lo entiende. Y lo que le están hablando es de aumentarle la tarifa eléctrica y por tanto aumentarle la luz, como dice el pueblo dominicano. De manera tal que lamentablemente la situación del sector eléctrico, lo que estamos pagando ahora es la consecuencia del fracaso en la administración de estos 5 años del gobierno de Luis Abinader en el sector eléctrico. Y lamentablemente vemos que no hay una acción dirigida del presidente a destituir los funcionarios que tienen que ver con ese fracaso del sector eléctrico. Y no lo hace por las razones que yo he dicho. Búsquelo uno a uno, que son representantes de ciertos grupos económicos vinculados al negocio eléctrico en la República Dominicana. Ojalá este mensaje llegue al presidente Luis Abinader y pueda rectificar en la conducción de ese sector eléctrico que está prácticamente, como hemos dicho, 5 años de fracaso y por ese camino no habrá solución al tema eléctrico en la República Dominicana y lamentablemente los dominicanos seguiremos con más apagones y con una tarifa eléctrica cada vez más alta o con una luz cada vez más cara en perjuicio del pueblo dominicano.